Señor, hermanas y hermanos, gracias le doy a mi amado Señor Jesucristo por la reunión que hemos tenido con los hermanos en la sala, Pastor Ramón Encina, y gracias al Señor por todo lo que los hermanos han compartido. Las hermanas también han compartido y eso es algo muy bueno, alabado sea el Señor, porque al fin y al cabo no es hembra ni es macho el que comparte, sino que es la nueva creación. Y la nueva creación no tiene sexo. Así que damos gracias al Señor porque las hermanas comparten y los hermanos comparten. Y eso es precioso y es maravilloso, que es la nueva creación que está en cada uno de los hermanos. Comparten para edificación los unos a los otros, ¿verdad? Eso es algo precioso y maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración para que el Señor pueda acompañarme al dar esta palabra. Señor, estamos delante de tu presencia nuevamente, Señor, juntamente con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 de Barrio del Tambo, en Isidro Casanova, partido de La Matanza, en Buenos Aires. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites, Señor, una vez más poder compartir tu palabra por medio del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Bendíceme, Señor. Lléname de tu poder, lléname de tu Espíritu Santo, de tu entendimiento. Señor, tú eres mi suficiencia, tú eres mi capacidad, tú eres aquel, Señor, que hace posible, Señor, que abra mis labios para poder hablar de tu palabra. Padre, toda la gloria y toda la honra sea para ti y para tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Gracias le damos al Señor porque, bueno, la hermana Mari Vargas está, gracias hermana Mari y la hermana Estela Blanco ya se han conectado con Facebook. Alabado sea el Señor. Y estábamos leyendo en el capítulo 3, ¿no?, donde nosotros estamos viendo el sacerdote ministrando a Dios. Él está ministrando al Señor. Alabado sea el Señor amado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que decir ahí en el capítulo 3, versículo 11, ¿no? Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, ¿no? Ahora fíjese, cuando nosotros somos administrados por el Espíritu Santo, ¿no?, lo que nosotros compartimos permanece. Cuando nosotros predicamos sin el Espíritu Santo, eso no permanece. No permanece eso. Y cuando decimos nosotros, la nueva creación, ¿me entiende? Cuando decimos nosotros es la nueva creación. Cuando la nueva creación ministra bajo el poder del Espíritu Santo, lo que ministra la nueva creación permanece. Ahora, cuando la vieja creación, o el hombre religioso, o el hombre natural predica, eso no permanece. Alabado sea el Señor. Por eso Jesús dijo, mis palabras permanecerán para siempre. Cielo, tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Alabado sea el Señor. Entonces, ahora, ¿por qué esta palabra permanece? Porque nuestro amado Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, Él permanece para siempre. Eso usted lo puede ver en Hebreos capítulo 7, 24, donde dice, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Él permanece para siempre. Entonces, y dice que las obras con ellos siguen. Aunque ellos mueran, sus obras con ellos siguen. ¿Por qué? Porque es la obra de la nueva creación. ¿No? ¿Cuál es la obra que los hermanos no hacen? No servir al Señor. Eso sí, eso va a seguir, va a permanecer. Porque así como Cristo, como sumo sacerdote, permanece para siempre, porque tiene un sacerdote inmutable, ¿no?
Y entonces, si Él permanece, ¿para qué permanece? Para interceder por ellos, dice. Entonces, fíjese que nosotros teniendo esta esperanza, nosotros tenemos este entendimiento, entonces no hay lugar para temer, para tener temor. Temor a que al fracaso, a la derrota. Si nosotros predicamos con el poder de la nueva creación en nosotros, si predicamos en el nuevo hombre, en la nueva criatura, entonces no tenemos que tener temor al fracaso. Porque esa nueva creación, esa nueva criatura, ella nos mantiene, a través de los años, nos mantiene firmes en el mensaje de la gracia. No crea que nosotros hemos sido muy fieles a la gracia. La gracia fue fiel a nosotros. La gracia se mantuvo en nosotros firme e inmutable. Y cuando nosotros tal vez nos quisimos desviar en algún momento, cuando nosotros tal vez fuimos seducidos o atraídos por algún mensaje parecido, no, la gracia no lo permitió. La gracia no lo permitió. Y eso es precioso, hermano amado. La gracia es fiel aún para mantenernos a nosotros siempre en victoria, siempre en triunfo. No hay temor para la derrota cuando la gracia ministra en nosotros y por medio de nosotros. Porque dice que el que comenzó ahí en el libro de Filipenses 1:6, dice, porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aún después de nuestra partida física, nosotros seguimos siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Por eso tenemos un hablar osado, hablar que parece que se lleva todo por delante, pero no es así. Nosotros tenemos un hablar osado, ¿por qué? Porque Dios es nuestra competencia. Él es nuestra capacidad, ¿no? Y eso es maravilloso. Ahí en el versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha osadía o de mucha franqueza. ¿Vio? Porque ¿por qué somos tan osados? Porque sabemos que nosotros no podemos fracasar. ¿Quién es nosotros? La nueva creación. La persona que está en comunión con el Espíritu, la persona o el cristiano que está en comunión con la gracia, no con la gracia de nuestro Señor, ese no puede fracasar. Alabado sea el Señor. Entonces parece que hablamos con osadía, no con una osadía para condenación, sino para establecer a los hermanos en un lugar de privilegio, en un lugar de bendición, en un lugar donde esa persona va a poder ser feliz. Con osadía lo hacemos. ¿Vio? Como dice en el versículo 12 que hemos leído. También dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, 45, dice, de la abundancia del corazón habla el hombre por la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? ¿Qué hay en nuestro corazón? La gracia. La gracia no solamente se unió a nuestro espíritu para ser uno con nuestro espíritu, sino que la gracia se trasladó a nuestro corazón. Cuando hablamos del corazón, hablamos de la parte más sensible de nuestro ser. No hablamos del corazón que bombea sangre, sino de la parte sensible. Entonces, de la abundancia del corazón, hablábamos de que la gracia solamente puede ser derramada en el corazón sensible. De la abundancia del corazón habla el hombre por la boca, o habla la nueva creación. Eso se encuentra en Lucas capítulo 6, 45, amados. Ahora fíjese, hablando aquí, ¿no?, de los dos pactos, como veníamos, o de las dos ministraciones, como veníamos hablando desde el día de ayer. Ahora, la ley, ¿qué ministra la ley? Esclavitud. La ley no pone bajo esclavitud. La ley no conoce la libertad. Ella no puede dirigir a los hombres a la libertad porque no la conoce.
No la conoce. La ley, lo único que demanda la ley, que se cumpla la ley. Entonces, la ley crea o forma hombres con caras crueles, con caras de personas malas. Usted va a ver un legalista religioso y tiene una cara que asusta, hermano. Mi cara también asusta un poco. No, pero antes era peor. Imagínese, antes era peor. Cuando no conocía la gracia, era increíble mi cara. El Señor la fue transformando. Un día angustiado yo por mi cara, le decía a mi hijo Santiago, la verdad que cómo me gustaría que Dios cambiara mi cara, mi rostro, porque yo asusto a la gente con mi cara. La gente que no me conoce piensa que soy un hombre de mal carácter. Y me dice, no, papi, me dice mi hijo, lo que pasa es que vos tenés esa cara porque vos hablas cosas muy serias. Y él había sido que, yo creo que tiene razón mi hijo, porque la gracia es seria. Es algo serio la gracia. Pero usted no sabe, en mi interior, ¿no?, el gozo y la felicidad que yo tengo por predicar esta gracia. Pero el legalismo o la ley produce hombres con caras de crueldad, con mucha crueldad, y con un látigo en la mano. El legalista siempre tiene un látigo en la mano. Y así lo que tienen el espíritu legalista siempre tienen un látigo en la mano. ¿Vio? Y ahí con ese látigo ellos ponen limitaciones. Esto no, esto sí. Esto no, esto sí. Esto se puede, esto no se puede. Así están los legalistas. Y no prometen nada ellos. Solamente un juicio ardiente por las violaciones a la misma ley. ¿Vio? Un juicio terrible. Nosotros conocimos la gracia y dejamos el látigo. Y nos bajamos de los lugares altos. Y pusimos en el lugar alto a Cristo. Cristo no anda con un látigo, no tratando de que nosotros le obedezcamos, tratando de que nosotros hagamos su voluntad. Cristo no es así. Dice, yo soy el pastor de las ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Alabado sea el Señor. El arriero anda con un látigo. El arriero, que está montado en su caballo. El caballo habla de la fuerza. ¿Vio? De la fuerza del hombre. Pero Cristo no es así. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Y así es el ministerio de la ley. Solamente promete juicio. No, aquel que violare un mandamiento, una coma, un punto de la ley, entonces ardería en el infierno eterno. Fíjese, hermano. En cambio, vio, contrario a la ley, viene el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu es el ministerio de la libertad, de una libertad gloriosa para los hijos de Dios. Yo sin temor, sin ningún temor de nada, yo le digo, hermano, usted es libre. Libre para que usted viva como usted quiera vivir. Pero no se olvide que todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas todo no edifica. Nosotros somos libres, pero para vivir en el cuerpo de Cristo, en el reino de los cielos. ¿Yo? Somos libres para dentro, en Cristo somos libres. Cuando salimos de Cristo para vivir en la carne o en el mundo, ya volvemos al yugo de esclavitud. Ya volvemos al yugo de esclavitud. Por eso, usted es libre, hermano. Pero no para hacer lo que usted quiere hacer o lo que nosotros quisiéramos hacer en la carne,
sino somos libres del pecado, somos libres del mundo, somos libres de las concupiscencias de la carne, somos libres del cuerpo de pecado, somos libres del pecado, somos libres. Alabado sea el Señor. ¿Usted lo cree? Yo también creo que soy un hombre libre y no me gusta poner a los hermanos bajo ningún yugo. Por eso no lo estoy persiguiendo a los hermanos. Porque esta gracia es toda suficiente para transformar a aquellos hermanas y hermanos sinceros, verdaderos, que se entregan con un corazón sensible a la gracia. La gracia no necesita de que el hombre ponga un látigo o unas reglas humanas para poder hacer que los hermanos se rindan a la gracia. ¿No? O vamos a poner leyes y estatutos para castigar a aquel que no viene al culto, o vamos a poner leyes y reglas para castigar a los hermanos que no ofrendan o diezman, para aquellos que no usan el velo, para aquellos que no obedecen al pastor. Vamos a poner leyes y estatutos para castigar. No, hermano. No, la gracia no enseña así. Usted es libre. Y usted decide. Usted tiene que decir, o Cristo o la carne, o Cristo o el mundo, o Cristo o las riquezas, ¿no? Porque no podemos servir a dos señores. O Cristo o la gracia, o la ley, perdón, o la ley. Cada uno decide. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese que esta gracia preciosa, esta gracia maravillosa, el Evangelio del Cristo resucitado, esta gracia la trajo Jesús, porque por medio de Cristo, por medio de Moisés vino la ley, más por medio de Cristo vino la gracia y la realidad. Hace al Hijo de Dios libre. Usted no pertenece a una denominación, ni yo pertenezco a una denominación, aunque yo digo, yo soy pentecostal. ¿Por qué digo que soy pentecostal? Porque tengo el Pentecostés en mí. Porque el Señor me llenó con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, como en el Pentecostés. ¿Vio? Por eso yo digo soy pentecostal, porque creo en el Espíritu Santo y en el hablar en nuevas lenguas. Pero eso es yo. Y mi iglesia, o la iglesia nuestra se llama Iglesia Evangélica, ¿no? Iglesia Evangélica del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pentecostal, por supuesto. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 17. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué maravilloso eso, ¿no? Donde está el Espíritu del Señor. Si nosotros queremos que los hermanos sean libres, ¿por qué vamos a poner otro espíritu ahí? Acuérdense que el Espíritu es la palabra también. ¿Por qué voy a poner otra palabra allí que lo esclaviza al hermano, a la hermana, a vivir una vida sin gozo, a vivir una vida obligada, a hacer todo por fuerza? ¿Por qué voy a poner yo? Si el Espíritu lo hizo libre, la palabra lo hizo libre. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y esto se refiere, acá en este capítulo, se refiere y explica, ¿no? Este versículo, explica todo el versículo. El Señor es el Espíritu. Y este es el Espíritu. ¿No? Este es el Espíritu del Señor. Entonces, continúa en el versículo de 18 y dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Vio? Hay libertad. Y entonces, nosotros
Dios nos hizo libres a nosotros, ¿cuándo? Cuando nos dio el Espíritu de su Hijo. Y entonces Pablo en 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, si Cristo está en vosotros, a no ser que haya sido reprobado. Muchas veces los hermanos dicen que son libres porque no se sujetan a sus pastores, pero porque desobedecen a sus pastores. Yo soy un hombre libre, yo hago lo que yo quiero. Déjeme decir que usted sigue siendo esclavo. No, cuando usted se rebela contra la iglesia, se rebela contra su pastor, usted está siendo esclavo del pecado, de la carne, de las concupiscencias de la carne o del mundo. Ser libre no significa ser rebelde, ¿no? Ser libre significa haber recibido el Espíritu de su Hijo. A mí nadie me puede poner bajo esclavitud, porque yo ya soy esclavo de Cristo, porque yo ya soy siervo de Cristo, igual que usted. Nosotros como sacerdotes somos siervos de Cristo. Él nos compró. Nosotros no nos podemos vender como esclavos. Nos vendemos al mejor postor. No, Cristo ya pagó el precio por nosotros. Él nos compró con su sangre preciosa y le pertenecemos. ¿Entiende? Entonces yo no tengo autoridad sobre mí mismo para ser de otro. No puedo. Entonces, vio hermano, la rebeldía hacia el pastor, la rebeldía hacia la iglesia, hacia la doctrina de la gracia, no es alcanzar la libertad. Es manifestar que todavía uno está bajo esclavitud. Todavía sigue siendo esclavo de pensamientos, sentimientos, ¿no? Direcciones que uno mismo toma y que no son de Dios. Entonces, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Y esto, el versículo 18 lo declara así mismo, hermano. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, somos libres. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros mismos la calidad de hijos, ¿no? Tenemos en nosotros la calidad de hijo ahí. ¿Se da cuenta, hermano amado? Gloria al nombre del Señor. Me entró una llamada, por eso me distraje un poco. Ahora fíjese, eso dice en Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿no? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero y heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué somos libres? Porque Dios nos hizo libres en Cristo. Dios mandó al Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Por eso somos libres. Sí, pero también somos libres, ¿no? Porque nos sometemos voluntariamente, ¿no? Porque nos sometemos, porque nos rendimos, ¿no? A Cristo. Porque la libertad sin Cristo no es libertad. La libertad sin Cristo, sin el Espíritu de Cristo, es esclavitud. Seguimos siendo esclavos, pero Dios nos hizo libres, sí. Dios nos hizo libres, pero todavía seguimos siendo esclavos de la carne. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué sigo? Porque me someto bajo la voluntad de la carne. Porque todavía la carne gobierna en mí. Yo soy hombre libre, pero todavía sigo siendo esclavo del mundo. ¿Cómo? Sí, porque Dios, la libertad que Dios me dio a mí, me la dio en Cristo.
me hizo libre por medio del sacrificio de Cristo. Me hizo libre por medio del sacrificio de Cristo. Ahora yo tengo que tener esa libertad real en mi alma. Mi alma, para ser libre, porque lo que fue primeramente hecho libre fue mi espíritu. Y cuando mi espíritu fue hecho libre, entonces fue vuelto a la vida. Volvió a la vida con Dios. Pero ahora mi alma está muerta en delitos y en pecados. Si bien mi espíritu ha sido santificado, pero mi alma todavía tiene que ser santificada. Entonces, al no ser santificada mi alma, todavía sigo siendo esclavo en mi interior. Y por lo tanto, mi cuerpo manifiesta la esclavitud a la carne, al mundo o al pecado. Entonces, ¿qué necesito para yo sentirme libre, realmente libre? Necesito que el Espíritu que hizo libre mi espíritu, que el Espíritu del Señor que hizo libre mi espíritu, de donde el espíritu estaba, porque mi espíritu estaba muerto en delito y en pecado, ahora el espíritu, ese espíritu que hizo libre mi espíritu, ese espíritu haga libre mi alma. Me dé la libertad en mi alma. ¿Libertad de qué? Justamente del pecado, del mundo, de la carne y del diablo. Cuando yo soy realmente libre, ¿no? Somos libres no solamente cuando recibimos a Jesucristo en nuestro espíritu, sino que somos libres realmente cuando nuestra alma también recibe al Espíritu de Cristo. Porque dice el Señor en el versículo 18, espero que vamos a volver. Segunda de Corintios 4, 18. 3, 18. Dice, por tanto, todos nosotros, en el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay en algunos hermanos, el Señor está en el Espíritu nada más, pero no está en el alma. Su alma todavía no ha sido santificada. No ha sido santificada por la obediencia a la palabra de Dios. Todavía el hermano no ha recibido la palabra de Dios por fe. No se ha rendido a esa palabra. Entonces él presenta sus miembros para satisfacerse, sus miembros, su cuerpo. Presenta sus miembros para vivir conforme al mundo, conforme a la carne. Entonces el Señor todavía no, el Espíritu del Señor no llegó a su alma. Entonces él es libre en su espíritu, porque en el espíritu está el Señor, pero su alma todavía permanece en esclavitud. Por lo tanto, su cuerpo también permanece en esclavitud. Ahora, para que nosotros realmente seamos libres, podamos sentir esa libertad en nosotros, necesitamos que el Espíritu del Señor no solamente haga libre mi espíritu, sino que también pueda vivificar mi alma. Pero para que el Espíritu pueda vivificar mi alma, yo necesito, ¿no? Como dice ahí en Primera de Pedro capítulo 1, 24, 25, dice, habiendo obedecido a la palabra, habiendo santificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad. Eso dice. Entonces, fíjese, ¿cuándo realmente somos libertados nosotros? Somos hombres libres. Mire, nosotros somos hombres libres en nuestro espíritu y en nuestra alma, pero todavía estamos en un cuerpo humano que no puede manifestar lo que realmente somos. Pero cuando seamos libertados por el Espíritu, seamos libertados de este cuerpo, entonces vamos a experimentar la verdadera libertad de los hijos de Dios. La verdadera gloria de los hijos de Dios, cuando todo nuestro ser realmente está libre. Por ahora somos libres en nuestro espíritu, porque tenemos al Señor, y muchos han alcanzado la libertad en su alma, porque le han permitido al Señor también vivir en su alma. En el alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestras intenciones y nuestros deseos, nuestra alma. Pero ahora todo eso ya fue santificado. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ahora nuestra alma no nos agobia.
Nuestra alma a nosotros no nos lleva a nosotros a vivir conforme a la carne o conforme al mundo. Nuestra alma santificada nos lleva a nosotros a vivir conforme a la voluntad de la nueva creación. Muchos han alcanzado la santificación de alma, pero otros no. ¿Cómo usted se puede dar cuenta que su alma ha sido santificada? Porque sus pensamientos, sus sentimientos y su dirección que usted tenía ya no están más. Ahora hay otros pensamientos, hay otros sentimientos. Y acuérdese que el corazón pertenece al alma, porque el alma siente como el corazón siente, ¿no? Cuando nuestra alma es santificada, nuestro corazón es santificado también. Nuestra sensibilidad hablamos, ¿no? Alabado sea el Señor. Esto es precioso entenderlo. Precioso es entender esto, hermano, porque es necesario que lo entendamos. ¿Por qué lo tenemos que entender? Porque necesitamos la santificación. Y ahora sabemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo le pregunto, el Espíritu de Dios, ¿dónde está? ¿En su espíritu? ¿En su alma está el Espíritu de Dios? En su alma, porque la voluntad de Dios es la santificación de nuestras almas hoy día. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pero eso no vamos a tocar ese tema. Simplemente hice una introducción por arriba. Ahora fíjese lo que dice aquí en el versículo 17. Porque el versículo 17, como decíamos, explica, ¿no?, esta declaración que hay en el capítulo 17, en el versículo 17, ¿a cuál espíritu se refiere? En todo el capítulo. ¿Cuál es el espíritu que nos hace libre? El Espíritu del Señor, ¿no? Es decir, no dice el Espíritu del Señor, sino el Señor es Espíritu. El Señor es Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Porque dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, acá puede haber una confusión. Podemos confundir el Espíritu Santo con el Espíritu del Señor, aunque los dos tienen el mismo Espíritu. ¿Por qué los dos tienen el mismo Espíritu? Sin ser el Espíritu Santo el Señor. Porque muchos dicen que el Espíritu Santo es el Señor. No, cuando dice que el Espíritu del Señor nos hace libre, se está refiriendo a la vida de Cristo. La vida de Cristo nos hace libre. Ahora esa vida, la vida de Cristo, es asistido, nosotros somos asistidos por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo asiste a esa vida. Le va dando el desarrollo a esa vida. No es que cuando dice, porque el Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde nosotros podemos manifestar la vida, no habla del Espíritu Santo, no, sino que habla de la vida del Señor, porque el Señor es el Espíritu, el Señor es la vida que a nosotros nos hace libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Y entonces Jesús dijo en Juan 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que la verdad, ¿no?, y la vida son la misma cosa. Por eso no puede haber en la mentira, no puede haber en el engaño vida, sino que hay muerte. Por eso, ¿dónde hay vida? En la verdad, en la realidad. Entonces, cuando la palabra dice que nosotros somos verdaderamente libres, cuando el Espíritu, cuando el Señor Espíritu nos le hace libre. El Señor Espíritu nos hace libre. Es la vida del Señor nos hace libre. A nosotros no nos hace libre el Espíritu Santo. A nosotros lo que nos hace libre es la vida del Señor. Y la vida del Señor es la vida del Padre, ¿no? Y la vida del Señor es la vida del Espíritu Santo. Porque es la vida de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué nos hace libre a nosotros? El Señor Espíritu. Porque dice acá, no estoy inventando algo nuevo, hermano. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
¿Se da cuenta, hermano amado? El Espíritu Santo asiste al Señor Espíritu, a la vida del Señor que está en nosotros. Y cuando nosotros manifestamos la vida, voy a corregir esa expresión. Cuando en nosotros se manifiesta el Señor Espíritu, la vida del Señor, entonces somos verdaderamente libres. Esa es la realidad. Nosotros no podemos tener la realidad del Evangelio si el Señor Espíritu no se manifiesta. Nosotros no podemos manifestar al Señor Espíritu, sino que el Señor Espíritu se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, creo que es. ¿Vio? Llevando por todas partes las muertes del Señor para que la vida del Señor pueda manifestarse en nuestros cuerpos. Vamos a leerlo. Acá en el capítulo 4, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, la vida del Señor Espíritu, se manifieste en nuestro cuerpo. Cuando la vida del Señor se manifiesta en nuestros cuerpos, ¿por medio de qué se manifiesta la vida del Señor en nuestro cuerpo? Por medio de que el Señor tomó control. ¿De qué tomó control el Señor? De nuestra alma. Nuestra alma ya fue santificada por la vida del Señor. Ahora el Espíritu Santo hace su trabajo en medio de todo esto, como manteniendo nuestro cuerpo humano, es decir, las concupiscencias de nuestros cuerpos en estado muerto. Vamos a leer Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 11 creo que es, hermano. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios, la vida de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, bueno. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la vida de Cristo, no es de él. No tiene nuevo nacimiento. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Siempre dijimos que cuando hablamos del Espíritu eso es amplio eso. ¿Cuándo somos verdaderamente libres? Cuando el Señor Espíritu se puede manifestar a través de nuestro cuerpo humano. Ahí somos libres. O cuando el Señor Espíritu se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano. Porque nosotros no podemos manifestarlo. Él se manifiesta cuando veo como el agua. El agua puede recorrer el valle si no hay nada que lo impida. Pero si ponen un dique ahí, por más agua que haya, no puede beneficiar a los árboles frutales que están en el valle. Necesita que el agua corra. Entonces nosotros tenemos el Espíritu en nuestro espíritu, el Espíritu del Señor o el Señor Espíritu tenemos en nuestro espíritu, pero ahora ese Espíritu necesita que nada haya en el camino para que pueda correr a fin de que podamos dar fruto para Dios. Y eso lo hizo el Señor por medio de la redención. Él quitó todo lo que impedía. ¿Se da cuenta, hermano? El Señor es el Espíritu. ¿Vio? Y a ese Espíritu se refiere. Porque dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿No siente usted la libertad en su alma, en su corazón? La libertad que nos dio Cristo. ¿Cuándo nos dio Cristo la libertad?
¿no? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, pero también Él nos dio la libertad a nosotros cuando nosotros nos rendimos a Él. Cuando nosotros le dijimos, Señor, santifícame. Santifica. ¿Y cómo santifica el Señor nuestra alma? ¿No? El Espíritu del Señor corre en nuestro interior, ¿no? Como un río, corre. Cuando no hay nada que impida, cuando no hay ningún dique que impida, Él corre y llega a nuestra alma y la inunda de vida, ¿no? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eso dice en el versículo 18, ¿no? De 2 de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, conformados a su imagen. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted sabe que usted es parecido a Cristo? ¿Usted, hermana, es parecida a Cristo? En su interior, en su sentir, en su pensamiento, en su intención. ¿Cómo nosotros llegamos a ser tan parecidos a Cristo? La gracia. La gracia es el único mensaje que nos puede dar esa conformación a su imagen, conforme a su semejanza. Nosotros en nuestro interior somos semejantes a Cristo. Somos tan parecidos a Cristo. Por eso, mientras que nosotros estamos aquí, el mundo puede llegar a conocer a Cristo cuando nosotros sacamos lo que impide. ¿Cómo sacamos lo que impide? Rindiéndonos, ¿no? Rindiéndonos, Señor. Yo sé que esto impide que tú puedas darte a conocer. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo lo saque del medio, ¿no? O directamente me despojo en el madero de aquello que impide, porque Cristo ya lo sacó. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso esto, hermanos amados, que lo podamos entender. Tengo 5 minutos, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Ahora somos hijos de Dios, ¿no? ¿Por qué Él es Señor? ¿Por qué Jesús es Señor? Porque Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos libres porque somos hijos de Dios, ¿no? En la misma línea estamos, en la misma línea con Jesús, ¿no? Por medio de quien nosotros hemos recibido la adopción, como decíamos nosotros. Recibimos la adopción de hijos. ¿Por qué está el Espíritu del Señor en nosotros? Porque nosotros somos tan hijos de Dios como Jesús. Y vio que acá nuestros hijos no se parecen los unos a otros, son tan distintos a veces. Pero con Dios no, con Dios todos los hijos se parecen. Son una huella digital. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Donde el Espíritu del Señor está, no el Espíritu Santo, el Consolador, que es la tercera persona de la Trinidad, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu del mismo Cristo. Este Espíritu, no, de Cristo, Él gobierna aparte de la ley, sino bajo la ley la ley del Espíritu es diferente a la ley de Moisés. Entonces, tenemos abundancia de libertad. Y con esa libertad abundante nosotros nos podemos presentar delante de Dios. Usted puede presentarse delante de Dios con esa libertad, porque usted es hija, usted es hijo de Dios. No importa cuál sea su situación, usted vaya confiadamente al trono de la gracia y ahí hallará el oportuno socorro, porque usted es hija e hijo de Dios. ¿Vio? Nosotros ahora podemos entrar en la presencia de Dios, dentro del velo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Somos hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Adán. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos beneficios.
tenemos derechos. ¿Vio? Dios, mire, usted como padre, yo como padre, las cosas que me haría más feliz es poder concederle a mis hijos todo lo que ellos necesitan. Poderle darle a mis hijos todo lo que ellos necesitan. Esa sería mi alegría más grande como padre. Imagínese el Padre, Dios. Dios quiere concedernos todo lo que nosotros necesitamos, pero es necesario que no haya impedimento. ¿Vio? Tenemos el privilegio de los hijos. Y como hijos tenemos autoridad. ¿No? Tenemos autoridad de hijos para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice en Hebreos capítulo 4, 16. Pero esto no es que nosotros podemos cometer pecado y después vamos al trono de la gracia a buscar el oportuno socorro. No es así, como muchos pueden entender. ¿Vio? Nosotros vamos al trono de la gracia para demandar, por así decirlo, ¿no? Para demandar al Señor el poder contra el pecado. No hay excusa para que nosotros sigamos pecando, viviendo en la carne, porque la provisión fue hecha. Esta provisión a nosotros nos deja sin excusa para siempre. Y esto, ¿no? Esto necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Él ejecuta la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Él ejecuta eso. Entonces, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Vio? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Si nosotros estamos bajo la ley, si nosotros estamos bajo mandamientos, doctrinas y enseñanzas de hombre, ¿cómo vamos a ser transformados? A nosotros lo único que nos puede transformar es la gracia. Y la gracia le hace libre. Usted es libre, hermana. Usted es libre para venir al culto. Usted es libre para orar. Usted es libre para adorar al Señor. Usted es libre para vivir por fe. ¿Entiende? Cuando usted no viene al culto ya no es libre. Usted ya es esclavo. Porque está impedido. Algo le está impidiendo. Bueno, y cosas así. Entonces, a nosotros, el ministerio de la ley de Moisés no puede transformarnos. ¿Vio? El velo que estaba delante del rostro de Moisés, no como dura hoy a Israel también. Israel no puede ser transformado de su... Ya lo vamos a ver en el capítulo 4, ¿no? Porque ellos todavía tienen el mismo velo que les impide ver claramente, ¿no? Y hay muchos hermanos que no pueden entender la gracia porque tienen el velo, ¿no? Que les impide ver o les impide entender. Gloria al nombre del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? El privilegio que tenemos nosotros de tener la vida de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu del Padre en nosotros. Por eso decimos que Dios mora en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos su vida en nosotros. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Pero no solamente en nuestro espíritu, en nuestra alma. Porque después de tanto tiempo, dice Pablo, ¿no? De que hemos estado en este camino del Señor y más en este camino de la gracia, ya es hora que la vida de Dios se haya trasladado a nuestra alma. Si todavía la vida de Dios no se ha trasladado a nuestra alma, usted es esclavo. Usted no es libre. Usted es todavía esclavo de algunas cosas que solamente usted conoce.
Pero nosotros, hermanos, le decimos a usted que la libertad, ¿no?, que es posible y que es real. Cristo a nosotros nos hizo libres, verdaderamente libres. Y ahora nosotros no tenemos un yugo de esclavitud, sino que nosotros ahora vivimos en un reino de libertad. Nosotros podemos sentir la libertad. Ya antes todo nos impedía. La carne nos impedía, el mundo nos impedía. No, mala enseñanza nos impedía. Pero ahora no hay nada que nos impida a nosotros vivir conforme a la voluntad del Señor. Manifestar, servir al Señor como sumo sacerdote. Porque nosotros no nos olvidemos, hermanos, que estamos mirando en este capítulo, estamos mirando el sacerdote ministrando a Dios. ¿Qué nos impide a nosotros servir a Dios? Si Él nos hizo libre. Él nos hizo libre. Muchos hermanos encuentran impedimentos de servir al Señor. Después de tantos años ya tendrían que haber estado ocupando sus lugares que el Señor le señaló ya hace muchos años. Hay hermanos que el Señor los llamó como evangelistas, como pastores, como maestros de la palabra, les llamó como profetas, y no, todavía están ahí, impedidos porque su alma no ha sido santificada. No ha sido santificada el alma, ¿por qué? Porque la palabra no fue creída, porque la palabra no obró en ellos. ¿Por qué no obró la palabra? Y dice que Israel no le aprovechó la predicación a Israel porque no fue acompañada por la fe. No fue acompañada por la fe. Pero murieron 23.000 en un solo día. Por eso, hermanos amados, esto no es mágico. La santificación no es algo mágico. La santificación es digamos, una consecuencia de lo que uno recibe o de lo que uno cree o de la conducta que uno toma. La santificación en nosotros no fue magia. Nosotros creímos la palabra. No, nosotros hemos contado como Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. No, aunque nosotros estábamos ahí, pero nosotros decíamos, no, somos santos, justos y perfectos en Cristo. La gracia me ha hecho libre, soy un hombre espiritual. Pero venían las consecuencias, venían los sentimientos, venían los pensamientos tratando de tirarnos para abajo. Pero nosotros sabiendo, porque la gracia nos enseñaba, sabiendo que Dios es nuestra capacidad, sabiendo que Dios es todo para nosotros, decíamos, no, nosotros somos un hombre espiritual. Y ahora podemos nosotros manifestar la vida del nuevo hombre. Somos el hombre espiritual. Nosotros lo hemos alcanzado por la misericordia de Dios. La gracia fue abundante en nosotros. Y nosotros queremos que la gracia sea abundante en usted. Usted ha recibido un ministerio, hermano. Usted ha sido llamado por el Señor para servirle. ¿Y qué pasa? Su alma no ha sido santificada. Pero donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Señor, te doy gracias por este programa. Señor, te bendigo. Y bendigo a todos los hermanos y hermanas que han escuchado este programa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Mañana estoy en la radio, hermano, con mi amada esposa, así que esperamos que nos manden mensajes de texto, porque ahora tengo celular nuevo. Te lo voy a mostrar de nuevo. Esto no es para gloria, sino que esta es la bendición del Señor. Aleluya. Y gracias a la oración de las hermanas y de los hermanos, el Señor me ha bendecido con un celular. De Puerto Rico, hermano. Aleluya, la gloria sea para el Señor. ¿No? Un hermano de Puerto Rico, que siempre hablamos nosotros, ¿no? Él decía, ¿cómo es posible que vos no tengas celular, pastor, amado? ¿Qué pasa? Y bueno, yo le expliqué que era por cuestiones económicas, que no me lo podía comprar. Y bueno, y el hermano me lo mandó de allá de Puerto Rico. Alabado sea el Señor. Señor, le dé 100 veces más a su siervo. ¿Vio, hermano? Y eso gracias a las oraciones de ustedes. No, gracias, hermano. Ahora, mañana nos estamos viendo de 9 a 10 de la mañana. Y después está el hermano Nicolás. Un abrazo a todos y que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.